Carolina, te paso pequeñito. Bueno, entonces, esta conferencia tiene tantas partes como espectadoras hay. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiero que cada una, en el orden que quiera, saque una carta. Y la carta es un punto de partida para hablar. Entonces, entonces salió la fragilidad. Lo que se me ocurre decir primero es que la fragilidad es una carta paralela o análoga a la torre en los otros mazos, porque este es el egipcio. Y estoy pensando en la ruina de edificios, como en la destrucción de edificios. Pensando en que cualquier edificio que sea muy monumental o que sea grandioso y que tenga un valor simbólico grande es muy frágil precisamente por eso. Entonces, empezando desde ahí, creo que el punto de partida para mí es la destrucción sistemática de monumentos antiguos en el Oriente Medio. Alguna vez oí que no era simplemente un acto de vandalismo como por generar terror, sino que el problema que había entre las personas que destruían y los monumentos era un problema no solamente histórico y religioso como uno lo podría creer, que uno podría creer que es una religión que viene a destruir el monumento de la otra, que está tratando de erigir un nuevo paisaje, no solamente geológico, sino también como político y religioso y espiritual, sino que el problema era un problema con la contemporaneidad de los mismos monumentos, y es cómo esos monumentos son usados en el territorio en el que están, cómo esos monumentos que ya no significan nada para las personas que están viviendo ahí se vuelven como un epicentro de problemas para los que, digamos, que tienen en la cotidianidad las repercusiones económicas, no solamente económicas, sino también creo que sociales o de interacción con cómo esos monumentos funcionan. Y acá me hace pensar en que uno nunca ve en las fotos que hay realmente al lado de ese tipo de monumentos como en el Oriente Medio. Muy poquita gente ha ido a Egipto, o
más hacia el este para allá. Pero por ejemplo, el otro día vi una foto de las pirámides egipcias y vi que al lado había como una ciudad, como que la civilización está ahí inminente y no es como un espacio sagrado, sino que está ahí y las fotos lo encuadran para que se vea de esa manera, pero en realidad está totalmente sumergido en una cosa y los están poniendo en temporalidades iguales. Entonces, claro que sí, como que está bien que este monumento de acá se sienta como un rival para los monumentos a construir por las otras religiones a venir o las religiones que se van a querer instaurar. Pero siento que el problema es vigente y es que los monumentos que están son unos monumentos a la sensibilidad occidental y están en el oriente y no necesariamente se comparten. Son maravillas mundiales y están protegidos por el patrimonio, pero por unas instituciones que son completamente eurocéntricas. Entonces, a mí me gusta pensar que en esa fuerza de los monumentos hay mucha fragilidad. Entonces, entre más visibles son, más se vuelven un blanco. Y esta carta es chévere porque no es una torre, sino que es un obelisco. Como que sí sube un montón, sube como en estatura, pero eso lo hace como mucho más frágil. Saqué la carta de la domesticidad, es un 2. Y este es el 16, la fragilidad, y este es el 2. Entonces es como si la misma presencia del monumento se pudiera desdoblar en lo que uno ve que es el monumento desde la sensibilidad que nosotros tenemos, sea artística, sea esa sensibilidad turística de asombrarse por lo que sea, y está la otra que está en el ámbito doméstico. Por ejemplo, en el Kremlin en Rusia, al lado hay unas rejas y hay como 20 postes de luz. Uno nunca ve eso. Y en la destrucción yo creo que también uno podría pensarla de una manera doméstica, en el sentido de pensar los detalles de cómo es no verlo desde la sensibilidad de uno, como yo siento que es como una sensibilidad medio hipócrita de alguna manera cuando uno ve a los monumentos siendo destruidos como cosas muy antiguas a las que uno no tiene acceso y no puede hacer nada, pero esa relación emocional, ¿cómo que de dónde viene? ¿A quién se le debe esa relación emocional? ¿Cuál sería la relación emocional que hay no mediada por unas sensibilidades y como una sensibilidad patrimonial y histórica, sino cómo sería como formalmente ver algo destruirse? Pues yo nunca he visto algo destruirse, ni algo que, por ejemplo, algo que yo odie destruirse, como pensar en que puede ser satisfactorio ver esas cosas destruidas de alguna manera. Y en este desdoblamiento del 16 y el 2, en el que yo trato de decir que este monumento se está duplicando, que hay dos formas de verlo: la fragilidad y su derrumbe y por ende la gente que está ligada a él,
que es lo que muestra la carta, que es gente cayéndose de un edificio. Hay también como como una vuelta al orden de las cosas, pensando en que no necesariamente el oeste está acá y el este está acá, sino que el este puede estar acá y el oeste acá. Y si uno pudiera pensar como la Tierra es redonda, que las cosas no están de un lado o de arriba a abajo, sino que uno las puede voltear, y si uno mirara las cosas del otro lado, en esa perspectiva, desde el otro lado, como que las prioridades se podrían voltear. Y se pondría todo lo que va abajo, todo lo que va arriba, abajo, y todo lo que va abajo, arriba. Que pues ahora pienso que eso generaría como un tipo de embudo, porque lo más grande siempre está abajo, y eso es lo que crea como esas formas así piramidales. Pero precisamente esas formas piramidales son las que nos vuelven a llevar a que el oeste está acá y que el este está aquí. Bueno, seguimos. Amelia. Ok, esto es peregrinaje. También es un 2, B2. Yo quería que esta carta me saliera y tuviera que cambiar completamente el tema, pero esto tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de peregrinaje y es un movimiento, un viaje, pero al viaje hay que darle como un sentido, porque es un viaje hacia una iluminación espiritual. No sé si hay peregrinajes no espirituales. Y yo creo que es lo que pasa con la fragilidad del monumento monumental. Hay una obra que no sé si es de Werner Newman o de alguno de esos superhombres land art, que se llama Broken Obelisk, y es pues un obelisco, digamos, es una cosa semipiramidal pero mucho más hacia arriba, y la de él es la punta rota puesta hacia abajo. Lo que le critican a esos artistas es que son súper fálicos, que todo lo hacen hacia arriba. Y yo no sé si en su cabeza, rompiendo ese monumento fálico y poniéndolo así, se dio cuenta que estaba poniendo un monumento fálico de nuevo, solo que de una manera distinta. Pero es chévere porque se invierte el orden de las cosas, que es lo que estamos hablando. Entonces, si uno en un peregrinaje pudiera invertir el orden de las cosas, creo que uno podría ver las cosas de otra manera, como no sentir pesar porque se tumben monumentos, sino satisfacción en la destrucción. Bueno, entonces Isis, la diosa, es una de las diosas como claves y centrales de la mitología egipcia, y tuvo durante un periodo muy largo como una permeación en la cultura romana y en la cultura griega. Pero el caso es que en sus primeras representaciones
Isis tenía un trono en la cabeza, porque ella era el trono. O sea, ella no era la persona que estaba en el trono, aunque estaba en un trono, obviamente, pero ella era la base del trono y lo tenía en la cabeza. Y de esa manera es como yo veo que las cosas se pueden como desconfigurar de alguna manera. Se pueden deformar. Porque si yo estoy sentada en una silla, pero yo soy la silla, porque estoy sentada en una silla, si la silla debería estar encima mío, si mi atributo es mi silla. A Isis después en su historia le cortaron la cabeza. Su mismo hijo le cortó la cabeza. Estaban peleando, no ella con su hijo, sino su hijo contra su enemigo. Y ella, al tratar de meterse y tratar de generar una forma de injerencia siendo mujer, el hijo le cortó la cabeza. Y cuando no tenía cabeza, el mismo hijo le repuso la cabeza con una cabeza de vaca. Y por eso es que ella aparece a veces con el trono, que son como sus representaciones más arcaicas, y a veces como en esta, que es ecléctica, tipo siglo XIX, aparece con cabeza de vaca. En este tarot aparece Isis 2 veces y aparece como la sacerdotisa y la perplejidad. Yo quiero que la siguiente persona, o sea, Pili, salga acá. Salió el azar, que es la 69. El presentimiento. Y la afinidad. Hay una cosa que siento entre el azar, el presentimiento y la afinidad, y es que me hablan de algo que no está muy claro.
que tiene unas bases no sólidas, como podría tener el monumento, que igual es frágil, pero el monumento está partido desde arriba, como que lo parte un rayo desde arriba. En cambio, el azar no tiene una base clara, no tiene una base comprobable más bien. El azar, el presentimiento y la afinidad. O sea, salió el azar, el presentimiento y la afinidad. Y la persuasión. La persuasión es una carta arcano mayor en este tarot extraño, que en el que usamos normalmente es la fuerza. Entonces es como si en ese azar y en ese presentimiento y en como a través o por culpa de esas bases inciertas hubiera que generar un tipo de persuasión. Y a mí lo que me gusta de las bases inciertas es que nada se ve estable, porque si no tiene una base incierta siempre va a estar como en movimiento. Entonces a mí me hace pensar de una vez en las imágenes que no tienen una manera de ser detectadas, una manera de ser como aprendidas. Y en eso me hace pensar en los velos, otra vez de la diosa de Isis, que tenía muchos velos que se podían levantar y que guardaba en ella el misterio de la naturaleza o cualquier misterio. Pero ella como figura seguía estando ahí, pues seguía estando presente. Y entre lo que hay detrás del velo y adelante del velo hay dos lados. Y el lado 1, que es desde donde se ve el velo, y el lado 2, que es el que no se ve, es totalmente equivalente al cualquier lado. Es decir, que si este lado no ve este lado tampoco ve este lado. Y como es que este lado no tendrá misterio con este lado. ¿Sí? Entonces, en realidad, la unidad, como la unidad central, es el velo, que genera como un gran tercero. Es como si el 3 fuera, como si el velo fuera el 1, que por su estructura y como su presencia tuviera que generar dos polaridades. Pero en realidad un velo es muy fácil de quitar. Entonces, lo que yo siento de estas cartas que me salen y lo que tiene que pasar con la persuasión, que es una fuerza medida para poder llegar a otro lado o pasar un obstáculo, es como lograr entender que el velo no está ahí sentado y ahí tan estable, que el velo se puede quitar, el velo se puede ver a través, y lo que se ve a través igual es lo que se ve,
porque de cualquier manera lo que uno ve a través del velo, desde el lado que esté, es lo que se va a ver. Porque con todas esas historias de que uno puede levantar los velos, de que uno puede descubrir el sentido de la naturaleza, uno siempre se siente impotente frente a esa incapacidad de conocer todo. Es como el platónico también. Es como tienes que salir de la caverna, tienes que levantar los velos, como no, lo que se ve a través del velo o lo que se ve con la poca luz que se da de la caverna, de este mito griego, es lo que se ve y está bien. Entonces, en estas cartas y en ese azar y en ese presentimiento y en la incertidumbre del saber que uno intuye, en la que hay una afinidad de cosas y se persuade a sí mismo o persuade al azar y a los entes que gobiernan el azar, hay una necesidad de entender esa niebla como una forma de conocer y de saber y de ver. Salió la desorientación y es el número 77. La desorientación me vuelve a hablar de lo primero que les estaba hablando, del primer tema que toqué con la fragilidad, de poder lograr ver al este arriba y al oeste abajo, como al este en el norte y al oeste en el sur, y también concebirlos como que la división que se está trazando acá no es la clásica de sur y norte, sino que es la clásica de oeste y este, y que en materia de cómo uno jerarquiza las cosas, el oeste siempre está arriba y el este siempre está abajo. Es como pensar que el oeste es el nuevo norte y el este es el nuevo sur. Desorientar. Creo que en el tema que estoy tratando, o hacia donde estoy llevando la lectura de cartas, es importante pensar que la desorientación, como lo es el azar y el presentimiento, es un elemento central. No porque sea mi lectura, sino porque es un hecho. Lo que pasa entre un lado y el otro del velo es completa desorientación. Es como si uno pensara que la luz que pasa de un lado a otro está refractada y se va del lugar en el que debería estar. Y en ese sentido, la desorientación es como uno está orientado. Como uno está orientado si está orientado pasivamente. Como uno está orientado si se informa sin el azar y el presentimiento y la afinidad. Como uno está orientado si se informa desde subirse al monumento y mirar el mundo desde arriba. Me han salido unas cartas y quiero decir el nombre porque siento que tienen mucho que ver entre ellas, y es el azar, el presentimiento, la desorientación y la perplejidad. Y no he hablado de la perplejidad, y la perplejidad la saqué solo porque
tiene a Isis en... Es como si uno pudiera hacer parejas pensando que el presentimiento sí es una forma de conocer, como de saber en el sentir antes. Y el azar como hecho dado, aunque no sea cuantificable, el azar es como un hecho. El azar le da a uno cosas. Entonces, si en ese azar pudiera haber orientación de una manera desorientada, y en el presentimiento pudiera haber perplejidad. Y lo que siento de estos dos pares que acabo de hacer, del presentimiento y la perplejidad, y el azar y la desorientación, es que no son opuestos, por más de que yo quiera volverlos opuestos, pensando que el presentimiento es el lado concreto y el azar es el lado concreto. Entonces el presentimiento es el lado concreto de la perplejidad y el azar es el lado concreto de la desorientación. Pero no, es como si las cuentas no me dan. Y en ese sentido siento que se vuelve a tratar de mirar los opuestos de otra forma. Quiero que me salga una carta que me pueda hacer hablar de otra cosa. Salió la ofrenda, número 74. A esta carta, más que sentirla como una forma de ofrecer y hacer ofrendas de una manera como feliz, como tranquila, siento que es una carta a la que le tengo que poner como resistencia. ¿Qué se le ofrece a quién en la ecuación que he estado tratando de armar? Creo que en la desorientación, como manera segura de entender, como la supuesta orientación, se le hace una ofrenda permanente a una cosa completamente contradictoria. Y lo voy a poner en términos más concretos. Y si Isis la diosa se llama igual que Isis los terroristas, es como si los Isis terroristas le estuvieran dando una ofrenda permanente a Isis la diosa. Y esa no me molesta, me molesta la del otro lado. Y es que Isis le tenga que estar dando su nombre, que no es en vano, a unas personas que están haciendo unas cosas, aunque muy diferentes, muy parecidas. Pero siento que esa ofrenda es no solamente innecesaria, sino que está impuesta. Y ahí empieza una cosa que siento violenta, y la siento violenta desde la primera carta que sacamos, que fue la fragilidad.
porque la fragilidad en sí no es violenta. De lo que se trata esta carta es de violentar al otro para hacerle sentir su propia fragilidad. Y yo creo que en la medida en que uno entienda la desorientación y el azar, puede hacer que esa fragilidad no se sienta del lado terrorista al lado espiritual, sino al contrario. Como que en ese acto de violencia, que no fue directamente de ellos, sino fue como de un velo mediático, al ponerle ISIS a esto que está pasando en este lado, que es el este, como que sí se forma una forma de violencia pues onomástica o de nomenclatura o de, yo tenía otra palabra, y era como de invocación, y no son estas personas que están en este extremo las que están generando esa violencia, sino que son, digamos, las personas que están controlando cómo se refractan las cosas en la mitad. Y las que están generando como la caída real del monumento, que no es, o sea, que tumben un monumento no es como la caída simbólica real, sino que los nombres se usen en vano, es la caída simbólica real. Y es de lo que yo me estoy aprovechando, claramente. Y la pregunta abierta es, ¿cómo se puede hacer para que esa ofrenda que yo siento violenta e impuesta, que se hace de este lado espiritual al lado terrorista, se pueda pasar de este lado terrorista al lado espiritual? Salió el Labrador 23 y estas cartas tienen una particularidad, y es que tienen todas un planeta que se le atribuye. Y esto es chévere porque es Mercurio, y Mercurio, obviamente no en la tradición egipcia, sino en la nuestra, es el planeta de los viajes, el movimiento y la comunicación. Entonces, el labrador tiene que ser una persona o una figura o una energía, como le quieran decir, que está en la mitad de los dos lados y de los dos campos. Ahora el labrador, digamos que corre su camino siempre para sembrar algo, y tiene muy en cuenta los ciclos de las cosas. Sabe cuándo hacerlo, sabe cuándo parar, sabe cuándo no puede hacer nada, sabe cuándo su trabajo es en vano. Pero aparte de eso, siento que esta carta invita a esta lectura a pensar en cómo cosechar tanto el presentimiento como una forma de perplejidad y el azar como una forma de desorientación. Lo más estable dentro de lo inestable que puede ser el presentimiento, y lo más estable del azar dentro de lo que puede ser inestable del azar. Y en su inestabilidad con su otro par, la perplejidad y la desorientación, en ese cruce de nociones, de conceptos,
poder hacer una especie de cosecha, y la cosecha es muy de tiempo, muy de labor manual, que acá digamos que nunca va a ser una labor manual, pero es una cosa que se hace cotidianamente. Y está otra vez la domesticidad, y son las dos cartas que tiene un animalito junto con la persuasión. Que la persuasión, aunque no es una carta de paciencia, es una carta de pensar antes de hacer. Y ese pensar antes de hacer es hacer igual antes de hacer. Es como pensar que en el pensar está el hacer, igual que en la perplejidad está el saber y que en la desorientación está la orientación. En la última. Salió la resurrección, que es el arcano 20 mayor. Me parece una forma como muy clásica de terminar, pero así salió. Y acá lo que quiero decir es que aunque no haya un ciclo terminado en la ecuación que estaba planteando, lo que pasa y lo que yo veo es que la fragilidad y la caída del monumento, la posibilidad de tomar el azar y el presentimiento como formas estables del saber y de la orientación y del orden de cómo uno percibe el acá y el allá, el yo y el otro, son una manera de hacer resurgir una cosa que estaba acá. Y en términos concretos es que si Isis estaba en este lado y que si ha sido derrotada y tumbada y arruinada, resurge a este lado hoy de una manera distinta. Y que esa resurrección también implica una muerte, claramente. Es decir, que su poder no es el mismo. Como que su poder no está en los monumentos que antes tenía. El peregrinaje ya no tiene un objetivo tan positivo. La desorientación ahora es orientación. El labrador no se sabe muy bien qué es lo que está cosechando. Y que en esa lógica es desde donde resurge y que de cierta forma tampoco es una resurrección total. Pero puede ser un poco el fruto que labró el labrador, y digamos como la ofrenda final que se le hace a todos los desastres, digamos, de esa violencia con la que empezamos.